En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 11 de febrero de 2025. En primer lugar, recordarles ese nuevo canal que hemos creado, en el que subimos vídeos cortitos y también de otro tipo de contenido, que tienen el comentario fijado en este mismo vídeo, también la descripción, en el chat en directo, y los que nos escuchan a través de iVoox, también ahí pueden encontrarlo, así que les animo a suscribirse. Hoy no vamos a hablar de temas judiciales. Dices, pero bueno, ¿y esto qué gran novedad? ¿Qué alivio, qué respiro? Hoy el día ha estado tranquilo, dentro de un orden. Lo que vamos a hablarles es de la polémica que se ha generado dentro del seno del gobierno, porque por primera vez los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional van a tener que tributar IRPF. Esto, claro, ha supuesto un escándalo, porque ya saben que lleva anunciándonos durante muchísimo tiempo el gobierno que va a incrementar el salario mínimo 50 euros. Entonces esto pues, queda muy bien, ¿no? Porque es el puro sentimentalismo, es lo que esta gente vende y desgraciadamente muchos compran. Ahora analizaremos el fondo del asunto del salario mínimo interprofesional. Pero, como les digo, ha generado una crisis en el gobierno porque, por un lado, Yolanda Díaz está en contra de esto, mientras que el Partido Socialista lo ha colado, pues María Jesús Montero y compañía, pues bueno, lo han colado para que así, esto hay que tenerlo en cuenta, estiman ganar 1.000 millones de euros. Ya saben que todas las estimaciones que se hacen nunca se cumplen, serán menos. Pero a final de cuentas, el asunto es que los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional, si van a cobrar 50 euros más, pues bueno, 25 se los va a llevar Hacienda. Pero es que a eso hay que sumarle, como siempre se olvida, a los empresarios. Es decir, que esta subida del salario mínimo, todo es prácticamente para el gobierno, excepto 25 euretes que irán al bolsillo de los trabajadores. Y como digo, esto no ha sentado bien en el grupo de Yolanda Díaz, que incluso en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo contaba, decía, no, yo me entero por los medios de comunicación. Y Pilar Alegría al final susurraba, ya saben, la sirvienta, una de tantas, de Pedro Sánchez, y esto no es así. Escuchen. La posición es conocida. He hablado esta mañana con María Jesús Montero, me he sentado a su lado, no digo en el Consejo de Ministros, sino en una comisión interministerial que tuvimos antes. También estaba el ministro Agustín Duy y conversamos todos los días, pero digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. En manos de esta gente estamos. Claro, ya suena disparatado el hecho de que sea debate, que se esté discutiendo, lo cual no deja de ser un síntoma de cómo España es un país completamente empobrecido. Los estándares de la riqueza, esto es como todo. Claro, algunos dirán, hombre, en Somalia están peor. Sí. En la India, sí, también. Hay zonas en la India que están muchísimo peor. Pero claro, uno dice, ¿es rico? Pues depende. Porque en muchas cuestiones esto es relativo. Claro, en España, cada vez el umbral de una persona rica es menor. El partido principal de la oposición, el Partido Popular, en su último programa económico que presentó para las pasadas elecciones, proponían rebajas impositivas a aquellas rentas menores a 40.000 euros. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que alguien que gana más de 40.000 euros al año, que tampoco le crean ustedes que es una gran fortuna, se le considera como, hombre, ya tú, que encima querrás dejar de pagar impuestos. Sí, hombre. Claro, si uno hace, ya sé que esto es un aburrimiento, pero si hace el ejercicio de mirar año a año, bueno, cuando ha habido elecciones, qué es lo que ponían los programas económicos, claro, cada vez vemos como esa cifra, la que se prometen rebajas impositivas, cada vez es menor. Porque cada vez asumimos más esta situación de empobrecimiento generalizado. De hecho, publicaba un tuit, que es una costumbre ya, que no escandaliza a nadie. El Ministerio de Seguridad Social decía que ya se han beneficiado del ingreso mínimo vital más de 2 millones de personas, en concreto 671.849 hogares, y entre ellos 850.000 niños. Y claro, uno puede pensar, ¡ay, qué buena noticia! Pero ¿cómo va a ser una buena noticia? ¿Cómo va a ser una buena noticia que en un país como España,
más de 2 millones de personas tengan que vivir del ingreso mínimo vital. Es que es un problema de mentalidad. Ni siquiera es una cuestión de números, que también. El fondo del asunto es la mentalidad de fracasados y de perdedores que tenemos en este país. Esto es trágico. Y luego ahí pues aflora la envidia, claro. Que ya saben que el envidioso lo que quiere no es estar como el rico, no, que el rico esté como yo. Entonces estos anuncios de la subida del salario mínimo, lo hemos visto también estos días con el decreto Ómnibus, cuando decían, no, es que el transporte no lo tienen que subvencionar. Y dices, oye, que estás yendo a trabajar. Estás yendo a trabajar y ni siquiera te puedes pagar el autobús. Este es el punto. Pues esto es lo mismo. ¿Cómo que me tenéis que subir 50 euros? 50 euros que Yolanda Díaz decía que esto era pues como darle de comer pescado a nuestros hijos. Yo lo que tengo que hacer es dar buenas noticias a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y subir 50 euros el salario mínimo. Es una cantidad muy importante en nuestro país. 50 euros más, es algo tan importante como que una madre o un padre puedan darle pescado a su hijo o a sus hijos. Pues han quedado sin lubina salvaje, que yo creo que esto es lo que estaban planteándose todos los trabajadores que están cobrando el salario mínimo interprofesional. Pues mira, oye, una vez al mes, una lubinita, pues al final no. 25, a ver qué pueden hacer con eso. Pero cuando alguien sale como Yolanda Díaz, que ya sabemos que no es muy inteligente, pero hace estas declaraciones, o el propio gobierno, porque esta forma parte del gobierno, hace estas declaraciones, lejos de decir, oye, pero ¿cómo puede estar diciendo esta señora que poco menos que gracias a esa subida voy a poder comer pescado? O sea, necesito que venga el gobierno a legislar para poder darle pescado a mis hijos. Este es el punto. Desgraciadamente no es así. Y luego también se hacía viral María Jesús Montero, claro, que ya saben que esta señora pues también cambia de opinión continuamente, que decía que, hombre, ¿cómo iban a subir los impuestos? Porque todo esto es el rollo de siempre. Nosotros vamos a por los ricos, a los Lamborghinis y todas estas cosas, que por cierto en España muy pocos, lo cual demuestra lo pobres que somos, de la poca cantidad que hay. Hay que ser hortera, es cierto, para comprarse un Lamborghini, hay coches mucho, pues, en fin, más sofisticados, más elegantes, pero demuestra también el problema que tenemos en España. Sí que hay muy poquitos. Pero bueno, salía diciendo que ¿cómo osan pensar que se le va a subir a la clase trabajadora los impuestos? ¿Lo recordamos? Claridad, este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Pues al final sí, otro cambio de opinión de los gobernantes de Pedro Sánchez y de sus secuaces. Pero, como digo, el asunto es mucho más dramático en relación a la mentalidad. Una mentalidad que demuestra obtener el pueblo español de una servidumbre, la peor de todas, que es la voluntaria. Porque aquí están todos esperando que por ley suban los sueldos. La cuestión de los sueldos, que es evidente que en España hay un problema, las cosas como son. Sí, en España hay un problema. Vale, una vez detectamos el problema, ¿cuál es la solución? Te vienen por un lado los estatistas que te dicen, no, hay que subirlo por ley, 50 euros. Oye, si es tan bueno, ¿por qué no 50? Pues oye, pon 500 o 1.000 euros más. Hay que ser cutre. Y encima les haces tributar. Esta sería la pregunta, ¿no? Si es que esa fuese la solución, que claro, es la solución que te daría un niño de 5 años. Si a tu niño de 5 años le dices, oye, no tenemos dinero, pues imprimimos, que es lo que hacen los socialistas. Es el mismo razonamiento. Razonamiento de gente estúpida. Luego está la parte real. Y es, vamos a ver, si los sueldos son bajos, ¿a qué obedece? Pues obedece a una cuestión muy sencilla. Y es que cuando la oferta de trabajo, es decir, cuando hay muchos trabajadores que optan por un puesto, pues evidentemente el que demanda trabajo, es decir, el empresario, dice, bueno, pues no me hace falta pagar tanto, porque hay mucha gente dispuesta a hacerlo. Y salvo que sea un trabajo muy especializado, que sea difícil de reemplazar, pues dices, vale, pues me da igual uno que otro, tampoco hay gran diferencia. ¿Cómo se podría conseguir revertir esa situación? Pues que el empresario, cuando demanda trabajo, ve que hay muy pocos. Es decir, que tenemos pleno empleo. Resumiendo, ¿está España cerca de esa situación? No, ni de broma. Lideramos las tasas de desempleo. Somos líderes. Y esto es un problema que no viene, porque podríamos decir, es que el gobierno de Sánchez, no. Con Mariano Rajoy también, que una de las pocas cosas buenas que hizo fue esa reforma laboral, que se quedó corta, muy corta, pero aún así
obtuvo beneficios y sobre todo en la época de Zapatero. Hubo una época, los más jóvenes nos acordarán, que en las campañas electorales se prometía el pleno empleo. Y se decía, por el pleno empleo incluso eran los eslóganes. Estas últimas campañas electorales ya nadie habla de esto, porque hemos dado como normal tener estas tasas de desempleo estructurales, que evidentemente esto se ve reflejado en los sueldos. Es lógico, es normal. Porque luego está aquí la otra parte, y es que hay algunos que piensan que los empresarios son poco menos que una ONG. Entonces tienen que pagar lo que ellos decidan. Y esto es muy sencillo. Oye, si ser empresario es tan estupendo y tan maravilloso, ¿por qué no monta usted su propia empresa y así puede disfrutar del lujo en el que viven rodeados todos los empresarios, que es lo que algunos piensan? Cuando en España más del 99% son pymes, empresas muy pequeñas y que además parece que los empresarios no trabajen. Bueno, son los que más trabajan. Pues los asalariados se limitan a cumplir su horario, unos más, otros menos, están más involucrados, eso ya depende de la personalidad de cada uno, pero el empresario está 24/7. Son los que más trabajan. Y son además los que arriesgan su patrimonio. Quiebra la empresa, el asalariado se va a otra y ya está. El que ha quebrado su empresa con su dinero no dice, bueno, pues ahora soy el dueño de otra. No lo eres. Pero esta cuestión de mentalidad se ve reflejada, que esta encuesta la hemos comentado en numerosas ocasiones, pero aprovecho para también hacer promoción del libro, El triunfo de la estupidez, que es demoledora. La encuesta era la siguiente, hizo el BBVA. Al respecto, preguntaba la fundación del BBVA sobre el papel que tenía que tener el Estado. La pregunta es la siguiente. De las dos frases que leo a continuación, ¿cuál se acerca más a su opinión? La primera respuesta es: el Estado debe tener la responsabilidad principal en asegurar que todos los ciudadanos puedan gozar de un nivel de vida digno. La otra respuesta posible es: cada persona debe ser responsable principal de asegurar su propio nivel de vida digno. Bueno, pues en el caso de España, el 76% contesta que el Estado debe tener la responsabilidad principal en asegurar que todos los ciudadanos puedan gozar de un nivel de vida digno. Luego nos sigue Italia con el 64%, Francia el 54%, Reino Unido 44%, Alemania 41%. ¿Qué es lo que revela esto? Pues muy sencillo. Y es que aquí los ciudadanos españoles están esperando continuamente al legislador de turno para que les solucione la vida. Para que venga aquí a subir los sueldos y fijarlos por ley, sin ni siquiera tener en cuenta el impacto que esto tiene. Pues el trabajador dirá, fenomenal, 50 euros más. Sí, pero es que a lo mejor el que te está dando trabajo, el empresario, eso le supone un roto. Y quizá, si tiene 15, pues a lo mejor dice, oye, pues ya tengo que trabajar con 12, porque yo no puedo pagar todo esto. Pues estos son 50, pero él es más. Esto nadie lo piensa. Aquí nadie piensa en el empresario. Y de esto se aprovecha y de esto se nutre el socialismo, que en España desgraciadamente está muy extendido. Algunos dirán, los que votan al PSOE, ojalá fuesen solo esos. No. O los que votan a Podemos o Sumar. No. Hay muchos votantes, tanto del Partido Popular como de Vox, que están a favor de este tipo de cuestiones. Quizás si estás a favor del salario mínimo interprofesional, te dicen que sí. ¿Estás a favor de la indemnización por despido? Te dicen que sí. Incluso algunos te lo venden como un derecho. Es, como digo, un problema muchísimo mayor, que es de mentalidad. María Jesús Montero también, ya saben que en un momento dado le preguntaban, oye, esto de la clase media en España, ¿quiénes son? Bueno, pues atención a lo que contestaba. Muchas gracias, señora presidenta. Mire usted, señor Marí, clase media son todos los ciudadanos que cobran el salario mínimo interprofesional, a quienes ustedes le congelaron el sueldo cuando gobernaban, y este gobierno lo ha incrementado un 54%. Decía que habían congelado el salario mínimo interprofesional. Bueno, esto lo que han hecho es que hacerles tributar por primera vez a los que cobran, en concreto, 16.576 euros brutos al año. Repito la cifra, 16.576 euros brutos al año. Esto dicen que es clase media, y es mentira. La clase media, que esto, claro, a algunos no les gusta comentarlo, nace con el régimen franquista, y esto es un dato objetivo que, por mucho que se pongan algunos, es la realidad. Y la clase media consistía en decir, bueno, sí, soy clase media, pero tengo una casa en propiedad, me puedo comprar un coche, incluso
También puedo permitirme el lujo de tener una segunda vivienda, ahorrando mucho y trabajando, sí, pero lo podía hacer. ¿Qué narices hace un ciudadano? Por poner un ejemplo, sí, bueno, si vive en una aldea pequeñita de un pueblo de Extremadura, pues sí, ahí a lo mejor con eso tira. Pero en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Málaga, en Sevilla, 16.500 euros. Eres pobre. No eres clase media. No tienes ningún tipo de posibilidad de tener una casa. Comprarte un coche, vamos, y el más barato del mercado. Y encima si te lo compras luego, si es en Madrid, a Almeida no le vas a caer bien, porque ya saben que hay un odio a los pobres por parte de Martínez Almeida, que si eres pobre, aquí no vengas con tu coche a molestar. Aquí solo los ricos. El compromiso social del Partido Popular de Madrid. Y esto es un problema que desgraciadamente no se señala nunca. Todo el mundo discute, ay, no, tienen que tributar o no. Miren, oiga, eso es un debate secundario. La cuestión es, ¿qué clase de país de pobres, con una mentalidad de fracasados, que no tienen ninguna aspiración a mejorar, es en el que nos encontramos que está celebrando que le suban 50 euros o que le subvencionen el autobús? Ese es el verdadero problema de fondo. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Juanan de Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. En días como hoy me acuerdo mucho de lo que suele decir nuestro querido Pedro Insua, de esa supuesta clase trabajadora a la que supuestamente también defiende el gobierno, y viendo todo lo que ha pasado con lo del salario mínimo, dices, pero es que vamos, aquí apuntan a las grandes fortunas, pero acaban crujiendo hasta... Siempre ha sido así. Nunca, no hay ni una sola excepción en la historia que vamos a por los ricos y luego al final el rico siempre acaba siendo tú. Por eso mismo, entonces Antes Insua que siempre dice, ¿dónde está esa clase trabajadora? ¿Qué es clase trabajadora? Pues yo también me lo pregunto. Se lo vamos a preguntar porque lo tenemos en la tertulia. Correcto, viene ahora en un ratito, se lo preguntaremos porque digo yo que se habrán quejado esa clase trabajadora, ese ente que no se sabe muy bien. Esto es como la comunidad científica. O los expertos también, que cada vez que lo oigo yo ya me echo a temblar y digo, madre mía, como me metan aquí un grupo de expertos. Haces bien. Luego también está el tema del fiscal, que claro, hay novedades más que las que hemos conocido y las que ayer comentamos no hemos tenido. Pero ha salido el gobierno a defenderlo a capa y espada otra vez. Fíjate, Jano, qué cosa tan curiosa. Ayer hubo un silencio sepulcral en torno a todo este asunto del borrado de los mensajes y la cuenta de correo del fiscal general del Estado. No dijo absolutamente nada al gobierno y hoy prácticamente, aunque le ha defendido, no es que haya dicho gran cosa. O sea, hasta 3 veces le han llegado a preguntar a la ministra portavoz de Moncloa, de los Sánchez Gómez, del ministro García Ortiz. Se le acumulan las portavocías a Pilar Alegría. De hecho, es que no ha valorado en ningún momento ese informe de la UCO donde señalan ese borrado de mensajes en cuanto al Supremo el mismo que le imputó al fiscal general del Estado. Una postura que contrasta y mucho con lo que ya vimos por parte de Pedro Sánchez en diciembre, o sea, hace un par de meses, cuando dijo quién le iba a pedir perdón al fiscal general del Estado. Pues bien, hoy le han preguntado a Pilar Alegría sobre este asunto. Esto es lo que ha dicho. Clara confianza en el fiscal general del Estado. Además, no tenemos ninguna duda que la verdad pondrá las cosas en su sitio y sobre todo se podrá por fin empezar a centrarse en los delitos fiscales que sí que se han cometido. Porque esta instrucción se abre en su momento por una supuesta filtración de los datos de un presunto defraudador, y lo que estamos viendo es una filtración de datos personales de fiscales y de periodistas. Fíjate lo bochornoso que ha sido, Janu, durante la rueda de prensa. Ya te digo, hasta en 3 ocasiones le han llegado a preguntar, y no precisamente periodistas no afines a Moncloa. Incluso le han llegado a decir, ¿el fin justifica los medios? Una vez puesto encima de la mesa esto, el fin justifica los medios, y no ha contestado. No ha contestado. Se escudan otra vez en el tema este del bulo, de que salieron a desmentir lo que previamente se había dicho, con lo del novio de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, todo esto se está tapando con el caso Rubiales. O sea, es que es disparatado que hay juicio sobre este asunto, pero al final es triste, pero esto es de lo que está hablando todo el mundo. Y con lo que han abierto numerosos medios de comunicación. No me cago, la PSOE está encantada. Están encantadísimos. Hoy era el día grande, entre comillas, porque era la declaración pues, del protagonista de toda esta historia, o uno de los protagonistas, que es Luis Rubiales. El momento
más esperado, como digo. Después de 8 días de numerosas versiones por parte de los implicados, en este caso, pues ha sido el turno del expresidente de la Federación Española de Fútbol, que ha declarado en la Audiencia Nacional ante el juez José Manuel Clemente. El Ministerio Fiscal ha sido el primero en preguntar y Rubiales pues ha tomado la decisión de acogerse a su derecho, en este caso, a declarar. Ha contestado todo lo que se le ha preguntado. Acto seguido, Rubiales pues ha pasado a relatar lo sucedido en la ceremonia de entrega de medallas en el Estadio Nacional de Sydney. Ya saben, el pasaje que todos ustedes conocen de sobra. Dice que quizás se excedió en sus gestos, pero que todo fue consentido y que ni mucho menos como para que le condenen por agresión sexual. Esto es lo que decía Rubiales, así narraba la historia. Yo me equivoqué porque yo estoy en una posición como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y metí la pata, pero si es que eso a estas alturas es una obviedad que desde el primer momento reconocí, me he equivocado. Yo me comporté como un deportista que consigue un éxito, como uno más del grupo, y en ese momento tenía que haber tenido la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional. Pero de ahí a que haya un delito, como usted dice, es para nada. Lo que hay es una pregunta y bueno, mi opinión. Continuamos con el interrogatorio, es que no. De acuerdo. Intento ser conciso. Bueno, hay que decir que este juez, José Manuel Clemente, está cogiendo bastante fama en redes sociales. Es maravilloso. Porque claro, se está retransmitiendo todo en directo y se le ve ahí pues que está como inclinado en la silla y no hay día, de verdad, yo que lo he estado siguiendo de fondo, no activamente, porque si no me volvía loco, cada 2 por 3 llamando la atención a todos. Sí, a claro, todos. está flipando el hombre. A la defensa, al Ministerio Fiscal, a los que han declarado. A Luis de la Fuente, que dijo, no, yo no venía a hablar de eso. Oiga, pero que esto no es una rueda de prensa de la selección española, y con Rubiales pues... Bueno, pues, Rubiales tendría que ver, claro, es que el mundo al revés en el que vivimos. Hombre, claro. O sea, lo malo no fuera el piquito, tal, ¿no? Cuando se tocó sus partes delante de la reina. Delante de la reina, sí, sí. Dijo tal, pero... Y la infanta, estaba la infanta también. Es verdad, sí. Eso es lo que dices, pero hombre, usted no puede continuar en este Eso cargo sí ni un segundo más. Indecoroso. Eso sí, pero lo de la tipa esta, en fin, es que a mí lo del fútbol, mira, le está bien empleado por haber dando tanto la turra con el fútbol femenino. Sí, aunque es final, injusto, pues... es injusto. Es un macarra infame, Lo pero es, de ahí lo a que es. lo quieran condenar por esto es delirante. Bueno, tenemos al líder de la oposición, que vuelve a la carga. Está unos días de descanso. Hombre, claro. Tiene que cargar las pilas, Jano, claro, descansar. Sí, no, está haciendo una gran labor, claro. Una gran labor, y encima no debe ser fácil tampoco que te estén ahí machacando continuamente, pero es verdad que Nacho Cano no se amilana con absolutamente nada. Entonces, hoy le ha tocado ir a los juzgados para un acto de conciliación con el comisario Alberto Carba, quien no se ha presentado. Por cierto, Carba, les recuerdo brevemente, dirigió la investigación que llevó a la detención de Cano en julio de 2023 por presunta contratación irregular de inmigrantes para su musical Malinche, musical que está teniendo un éxito rotundo. El productor siempre ha defendido que fue una persecución política orquestada por el gobierno de Pedro Sánchez, y a su llegada a los juzgados, como digo, el productor lanzaba un desafío. Va a ir a por todas. Nacho Cano. A mí lo que me han hecho es una cosa que está fuera de todo lugar, y sobre todo lo que más me ha dolido de toda esta situación es que tuvieron a estos chicos 11 horas en la comisaría sin ningún tipo de justificación, engañándoles, intentando coaccionarles y sacándoles una información de algo que no ha ocurrido. Y eso no lo voy a perdonar nunca, sino que voy a ir a tope hasta que descubra quién me ha hecho esto y lo pague. Yo sé quién me lo ha hecho el gobierno actual. Ahí desde el señor Sánchez, Marlaska... Pues lo tiene muy claro, Nacho Cano. Sí, y razón no le falta. Sánchez, y además dice abiertamente que es por quien apoya en la Comunidad de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso, que lo dijo en la penúltima declaración en los juzgados, cuando habló ante los medios de comunicación. Entonces, pues va a ir a tope, Pues desde aquí nuestro apoyo, claro, por supuesto, a Nacho Cano. Y nos vamos, es que, ¿cómo introducir esto? Para cerrar, el delirium tremens entre el dueño de Ryanair y el ministro Bustinduy. Pablo Bustinduy, bueno, la cuota de Sumar es uno de la cuota pija progre de Sumar. Claro. O sea, estos... Sí. Por favor, ministro de Consumo. De los 22 ministerios que hay en España, pues hay uno en concreto que es el de Consumo, y bueno, parece ser que el presidente de Ryanair pues la ha tomado con este hombre, con Pablo Bustinduy, y de hecho ha lanzado una campaña publicitaria en la que utiliza la imagen del ministro vestido
de payaso. Ahora enseguida les vamos a enseñar la imagen. Todo esto, esa reacción se ha producido pues, tras la multa que le impuso esta cartera ministerial de 179 millones de euros a varias aerolíneas, incluida Ryanair, por cobrar el equipaje de mano. Pues bien, este señor, Michael O'Leary, pues bueno, ya dijo hace unas semanas, le tildó de ministro comunista loco y hoy lo ha vuelto a decir. Y encima también le califica como payaso. Dice que la sanción esta pues, es inventada, que no es acorde con lo de la Unión Europea, con lo que dicen ellos y que ellos tienen libertad para fijar sus precios hasta para cobrar por el equipaje de mano en el avión. Vamos a ver, Jano, si te parece, por favor, esa foto que me parece brutal, a la par que surrealista. O sea, pues ahí tenemos al presidente de la compañía pidiendo, pues eso, maletas gratis con el ministro Bustinduy vestido de payaso con los brazos cruzados y nada, Bustinduy, pues por su parte se está defendiendo como buenamente puede. Dice que él va a estar siempre al lado de los consumidores y siempre estará contra los explotadores, los ¿no? explotadores, las grandes empresas, el que haga falta, él los tendrá enfrente. Joder, es que no tengo palabras. Es que, claro, ¿cómo? Yo he flipado cuando he visto la campaña, sí, digo, bueno, ya es surrealista, ¿no? El mundo Ryanair es muy peculiar, muy particular. Y estamos ahora, todos locos. Estamos, sí. Todos locos. Pero bueno, al menos nos reímos un poquito, Jano, que si no, con todo lo que está pasando, remedio, es que si no acabamos llorando en una esquina, estaríamos Bueno, ahí. a ver, yo tengo mi tesis, que vamos a acabar todos en un psiquiátrico los que trabajamos aquí. Pero claro, seguir esto es durísimo. Imagínate los que nos siguen. Bueno, por supuesto. Hombre, España es de los países que más... Yo creo que es el país del mundo que más antidepresivos y luego también otro tipo de sustancias relajantes y musculares y tal que consume del mundo. Lo entiendo. Que claro, ya ese tipo de pastillas las puedes tener viendo la televisión directamente, hombre, ¿no? Escuchando... Claro. Sí, a veces que no hace falta y de no sé si estoy alucinando si ni siquiera necesito drogarme. En fin, esto es lo bueno de Españita. Efectivamente. Vamos a la tertulia. Recibimos ya en tertulia a Pedro Insua, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos con la clase media. Bueno, lo que queda de ella. Lo que queda de ella, sí. A ver si es que queda algo. Bueno, no sabemos lo que es la clase media ni el proletariado. Yo cada día sé menos cosas. Yo, a medida que avanzas, sé menos. La docta ignorancia. O bueno, no sé si docta. La ignorancia, eso no cabe duda. Julio Llorente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pedro está como Sócrates. Claro. Bueno, y es que la sabiduría es paradójica. Porque crece cuando uno la sacia. O sea, perdón, la conciencia de... Sí, la sabiduría, eso es. Vaya. O sea, no. Sí, no, estoy bien espeso. No quería decir eso. Déjalo que se va a no quería enmendar a sí decir eso, mismo. no, me tengo que corregir. Yo ya no sé qué cojones quería decir. Perdón. Estás más ignorante. Gonzalo, ¿tú vienes más inspirado? Sí. Ya me conocéis. Encantado de volver a la línea del frente contra la anti-España caña hoy, mañana y los días que sigan a mañana. Y antes de hablar del... Ahí, la lista de GON. Tengo aquí unas notas. Te vamos a hacer una sección, te vamos a poner una carátula. La lista de GON. Es un minuto, ¿eh? La lista de GON, vamos. He leído hoy en internet que hablando de Sánchez y del sanchismo, se mencionaba Sánchez y sanchismo como tiranía constitucional. ¿Y qué quería decir esto? Que hemos cruzado ya tantas líneas de trapacería que no estamos ya en defender la Constitución, sino en defender el Estado de Derecho entendido como una ciudadanía capaz de defenderse y ser libre respecto del egoísmo, el interés, la obcecación, el fanatismo o la locura de un gobernante. Bien, pues en España podemos estar en manos de un gobernante ofuscado, malevolente, interesado o egoísta, sin salir de la Constitución, dentro del marco constitucional. La paradoja es que la tiranía constitucional efectivamente es eso. El Estado de Derecho, entendido como una ciudadanía capaz de estar libre respecto del gobernante malevolente, no se da. Y ese gobernante malevolente lo es sin saltarse la Constitución. Bien, pues este laberinto es en el que hemos entrado. Y con el sanchismo es evidente. Pero creo que Pedro va a estar de acuerdo conmigo, esto se veía venir. ¿Por qué se veía venir? Desde el mismo momento en el que en el Congreso de los Diputados el cáncer nacional separatista tiene fuerza para bascular el gobierno central, ya el régimen del 78 te está diciendo que puede conducirte a una tiranía constitucional. Entonces, es que ya no estamos en defender la Constitución. Estamos en decir, con este marco constitucional ha sido posible la abominación sanchista sanchosfera. Ahora, ¿cómo salimos de esta? ¿Se veía venir? Sí se veía venir.
porque ya teníamos el cáncer nacional separatista en el Congreso de los Diputados. Perfectamente constitucional. Sí, o sea, lo que te hacía falta es un tipo sin escrúpulos como Sánchez Para y luego una ciudadanía que no penalice, que pactes Qué bien con lo has esta dicho, gente. qué bien lo has dicho. Es decir, necesitabas un tío sin escrúpulos como Sánchez y una ciudadanía ya que le importe un bledo todo. Es decir, le importa un bledo que aquí el rey del mambo a día de hoy en la legislatura es Puigdemont. Sí, bueno, con una salvedad, no es Pedro Sánchez el primero que pacta con los separatistas, ¿eh? En ese sentido, No, sería el gobierno de ridículo. Pedro Sánchez no representa ninguna ruptura, lo que representa es una continuidad. Una continuidad con todo lo anterior. Una continuidad desvergonzada, cínica, maquiavélica, llamémosla como queramos llamarla. Pero una continuidad al fin y al cabo. Con lo cual vemos que el gobierno de Pedro Sánchez no representa la degeneración del régimen del 78, sino su paroxismo. Bien dicho, su plenitud. Eso es, su Y plenitud. por eso es sí, tiranía sí. constitucional. Es una plenitud degenerada, por eso he dicho paroxismo. porque Pues me resistí a termino llamarlo plenitud. por no, Me ha caído. termino por no alargarlo más. Mira, es una continuidad en paroxismo hasta el punto de que lo tengo aquí señalado. No solo el rey del mambo en esta legislatura es un prófugo de la justicia llamado Carles Puigdemont, que ya tiene cojones, vaya humillación, sino que además estamos ya en que el otro día en los Goya se le tuvo que recordar a Pedro Sánchez que la memoria histórica más lacerante es la del etarrismo. Bien, pues recordemos, Bildu ha devenido en socio preferente del gobierno sanchista. Y ha devenido en socio preferente del gobierno sanchista sin haber dejado de ser en ningún momento Bildu cómplice ideológico del etarrismo. Esto sí que no había pasado nunca. Eso no había pasado, ¿verdad? Esto- Bien, pues no. Bildu es ya socio preferente del gobierno sin Bildu haber dejado de ser cómplice ideológico de la abominación etarrista, hasta el punto de que el jefe de Bildu sigue siendo Otegi, antiguo miembro de ETA al que nunca se le ha oído decir repudio moralmente lo que hizo la ETA. Porque aquí la clave es decir, lo repudias moralmente, significa que no tuvo nunca justificación. Lo repudias moralmente, nunca hace eso. Entonces, hostias, efectivamente, no nos hemos desviado, sino que el 78 efectivamente nos ha acabado llevando a esta situación disfuncional. Sí, eso Joder. es, sí, sí. No, vamos, efectivamente, lo de Bildu no había ocurrido nunca, pero es que en el momento en el que Bildu puede presentarse a las elecciones, ya es aceptado como un interlocutor válido, como un aliado válido, como un apoyo válido para la formación de gobiernos. Si el problema es que pueda presentarse a las elecciones. Hubo una época que no se voy podía. a expresar lo que quería decir al principio, porque la gente me habrá tomado por subnormal, quizá con razón, ¿eh? O sea, no lo niego. Es la sed de sabiduría que crece cuando se sacia. Cuanto más la satisface uno, más consciente es de que la necesita. De la ignorancia. Sí, eso es. Eso es así. Eso es. Pedriño. Bueno, pues yo efectivamente, yo aplicaría la propiedad transitiva y efectivamente no significa ninguna novedad. Es decir, Bildu, pues hay que recordar, por ejemplo, pues aquello de Carlos Rovira, que le dijo a ETA que mirase el mapa, ¿no? Y la sociedad española tragó con eso perfectamente. Carlos Rovira, que en ese momento, reunido en Perpiñán con la banda terrorista ETA, siendo conseller en capo, no sé qué título tenía de estos que se inventan de hace 4 días, en ese momento, porque Maragall estaba fuera de juego, no sé dónde estaba, entonces era el jefe del gobierno, bueno, el gobierno, entre comillas, el gobierno de la autonomía de Cataluña. En ese momento se fue a reunir con ETA y la sociedad española aceptó eso. Tragó Eso. O sea, no echó a pedradas a ese tío fuera del país, a Carlos Rovira, todo lo contrario. Entonces, pues bueno, entonces la propiedad transitiva, quiero decir, y con Esquerra Republicana ha pactado Otro socio el preferente. PSC. Es otro Sí, socio bueno, preferente. el pacto del Los Tinel amigos de mis también. amigos son mis amigos. Entonces, pues propiedad transitiva. El Entonces, pacto del Tinel también fue un pacto del ejemplo. Tinel fue un aislamiento total al PP, pactado el PSOE pactando con todo el separatismo y demás. Entonces, llevamos así desde el principio y parece ser que ahora, bueno, con este ayornamiento de Felipe González y tal, pero Felipe González es uno de los máximos responsables, exactamente igual que todos los demás, que ha pactado, que ha dejado hacer, que ha permitido como presidente de gobierno, pues, y pactado con Pujol, han proyectado sobre la figura de Pujol la del gran estadista. Todo esto lo ha hecho el PSOE. Y el PP también, el y el PP, por supuesto. El PP está metido hasta hasta las cejas, porque los de Galicia con Castelao y con todo. Vamos a ver, los referentes del PP en Galicia son los mismos que los del BNG. Entonces, es... Otra forma de nacional separatismo. Feijóo dijo, las naciones nos tienen que envidiar al tener un referente como Murguía, racista Murguía.
Esto dijo Feijóo más o menos en un aniversario de Murguía, no sé qué, en una presentación de un libro de Murguía. Esto lo dijo Feijóo así, sin despeinarse. Entonces, ahora con Castelao, pues han declarado un año Castelao y que nuestra no sé qué y nuestra identidad para arriba y para abajo. Castelao que dijo que solo es gallego el que es galleguista. Y el no galleguista es un traidor. Es un traidor. Es un poco la línea también esto es lo que defiende esta gente. Y el PP aplaudiendo este asunto. Entonces, bueno, yo ya te digo, yo en cuanto se ha dado el caso de que se ha admitido estar de tú a tú en un parlamento con esta gente, pues se acabó, no hay nada que hacer. O sea, en algún momento, a medio o largo plazo, llegaríamos a esta situación dantesca del sanchismo. Es ir era cuestión de tiempo que llegáramos a cuesta esto. abajo y sin frenos. Es ir cuesta abajo y sin frenos. Y no hay, además, mecanismos ni ideológicos ni de ningún tipo que lo frene esto. O sea, no hay nada. O sea, tú vas a Galicia y está completamente penetrada la sociedad gallega, es decir, la sociedad española, de la complicidad con el separatismo. Es indiscutible. Lo triste, lo peor y la señal más grave de esto es que gente que no milita en el nacionalismo lo asume inconscientemente. Eso es lo peor, porque son imbéciles separatistas y no lo saben. Mira, esto que dices de asumir inconscientemente cosas negativas ocurre exactamente con el tema del día de hoy, que es lo del salario mínimo. Que todo el mundo da por hecho que tiene que haber un salario mínimo fijado por ley y todo el mundo celebra que se suba a 50 euros. Claro, el escándalo viene no porque María Jesús Montero te diga que clase media en España es el que cobra 16.500 euros brutos al año. O sea, que diga esto clase media. Sino porque de esos 50 la mitad se los va a llevar el Estado porque van a tributar. Pero claro, me gustaría con vosotros, aprovechando el nivel tan elevado de la mesa de hoy, abordar... La estatura de ellos dos, bueno, la estatura tanto espiritual como física de ellos dos. No, pero me gustaría, o sea, en vez de entrarnos en el detalle de qué cabrones son estos que nos han dicho que va a subir el salario mínimo, o sea, el timo, que popularmente hay algunos que lo han acuñado como el timo del tucán. En vez del timo de la estampita. El timo del tucán. Esto es lo que dice, es lo que se está diciendo en las calles. ¿Por quién va eso del tucán? No lo sé yo tampoco. ¿Quién sabe por qué? No lo sé. A ver, yo creo que con Entonces, esto yo quiero ir al fondo del asunto. Claro. O sea, no nos centremos en, oye, que cabrones son unos estafadores que han dicho que van a subir los cosa 50. Que ya sabíamos, por otro lado. Sí, bueno, No estaríamos claro. descubriendo. O sea, Ya, tampoco ¿por qué asumimos ser pobres? Eso, sí. O sea, cómo hemos normalizado decir, o sea, la mentalidad de perdedores, de fracasados, ya que salimos sin ningún tipo de ímpetu a la vida. No, o sea, no ¿qué estamos está hablando pasando? de una ciudadanía, por decirlo así, austera. No estamos hablando de un ideal de austeridad, no, sino que estamos ojalá. hablando de una afirmación de la pobreza, de la limitación material, y está siendo celebrada esa limitación. Eso es. Entonces, se dice que 16.500 euros brutos al año te convierten en clase media. Claro, eso es un engaño. Todos sabemos que clase media hasta hace no tanto era haberse comprado una casa, poder tener un coche y poder formar una familia. Es decir, tener músculo económico para aguantar los gastos de unos niños que van a crecer, que van a ir al cole, que no sé qué, que no sé cuántos. Bien, pues con los 16.500 euros brutos al año no hay posibilidad de comprar la casa, el coche, tener los niños y sacarlos adelante. Lo cual genera además una cosa muy perversa, y es que formar una familia y tener un hogar resulta que es para gente privilegiada económicamente. Es decir, para solo un estadio económico especialmente privilegiado o celebrado. Vaya, pues eso es abundar en la pobreza de la nación española. Y abundar en la pobreza de la nación española con la excusa del buenismo. De que somos buenos porque subimos el SMI. Bueno, pues no sois buenos. Bueno es cuando si te sube el IPC el 29,9%, que es lo que ha subido el IPC en Toledo en los últimos 10 años, el 29,9%, casi un 30%. Qué locura. No han subido los sueldos ni los ingresos, ni de las empresas ni de las personas. Esto en Toledo, calculado por mí últimamente. En los últimos 10 años, el 29,9%, un 30%. Maldita sea la inflación. Bien. Pero ¿han subido los sueldos y el músculo económico de la gente al 29,9%? Ni para Dios. Bien, pues entonces, no es celebrar el carácter austero, sencillo o desafectado del español del siglo de oro. No. Aquí lo que tenemos es que están colándonos la pobreza como clase media. Porque, subrayo, si no puedes comprarte la casa, si no puedes sacar adelante a la familia, si no te da músculo económico para tener 3 hijos y aguantarles el crecimiento y el gasto que vienen, clase media no es. Y con 16.500 euros brutos al año, olvídate que no lo vas a poder hacer.
Pedro y luego tú, Juliño. Bueno, a ver, yo creo que la economía y la política funcionan un poco como una parábola que decía Ortega y Gasset. Hablaba de una parábola que era la siguiente. Un sujeto que estaba subido a un iceberg, pero él no veía el horizonte, ese iceberg, pensaba que era el horizonte normal, y entonces él iba hacia el norte con la brújula hacia el norte, ¿no? Y cada vez observaba que estaba más al sur, porque estaba montado en una plataforma que le arrastraba hacia el sur, era más fuerte la plataforma que estaba montada que sus intentos de ir hacia el norte. Pues yo creo que a la economía española le pasa un poco eso. Es decir, por más que determinados gobiernos, más o menos prudentemente o sin prudencia, sin tener un mínimo de penetración en lo que es la economía, ¿no? El caso es que España está en una plataforma, lleva en una plataforma geopolítica, que es pues la órbita de los Estados Unidos, en la que pues una serie de compromisos políticos han hecho que, queriendo mejorar la sociedad española, lo que sea, los gobiernos, económicamente cada vez está más atrasada, cada vez más dificultades tiene para salir adelante y para dirigirse hacia el norte cada vez está más hacia el sur. Entonces, ¿por qué creo eso? Bueno, pues precisamente una de las claves está en el IPC. Es decir, el poder adquisitivo de las familias españolas respecto a hace 10 años es mucho más bajo, mucho más bajo. Entonces, y claro, dices, bueno, ¿y qué hicieron las familias para...? No, están montando una plataforma que implican pues series, ciclos de décadas y que hay que analizar con cierto detenimiento. Y es muy difícil, primero es muy difícil de analizar, porque hay zonas muy oscuras, precisamente inundadas de ideología, que hacen que sea muy difícil de penetrar. Y, por ejemplo, el tema europeo. Europa es indiscutible. Es como un axioma, como un principio de fe de carbonero, o sea, que no se puede ni justificar. Tenemos que estar en Europa. Yo recuerdo los cálculos de Otero Novas, que fue ministro de Presidencia con Suárez en los años 70. Y entonces él calculaba que al entrar en la Unión Europea, España tenía un acuerdo más o menos privilegiado, la España de Franco tenía un acuerdo privilegiado con los países de la Unión Europea, del Tratado de Roma, hasta ese momento, hasta antes del año 86, ¿no? Que se mete España en la Unión Europea. Pues antes tenía un acuerdo privilegiado y colocaba sus productos. El comercio exterior de España era mucho más beneficioso, había superávit en el comercio exterior de España, y cuando nos metemos en la Unión Europea es deficitario el comercio exterior. ¿Por qué? Porque Holanda quiere, donde antes había productos españoles, Holanda dice, no, sí, nosotros de no sé qué, pero aquí, las cuotas, por ejemplo, la cuota láctea en Galicia, que esto afectó a Galicia muchísimo, que esto lo sé porque soy gallego. Bueno, no porque soy gallego, sino porque lo estudié, qué coño. Entonces, claro, España era autosuficiente desde el punto de vista del lácteo. Podía, y además colocar productos fuera. Pues al meternos en la Unión Europea dijo, no, vosotros tenéis un 80% de vuestro mercado. El 20% restante de vuestro mercado lo coloca Francia, productos franceses y holandeses. Entonces, la cabaña vacuna, y además el comercio exterior fue capado totalmente. Entonces, las pérdidas de España en el comercio exterior, esto lo calculó Otero Novas. Y entonces Otero Novas, en una conferencia que se puede ver en internet, y además lo expresó en varios libros. Entonces, Otero Novas advertía, bueno, yo cuando presenté estos números, digamos, en el gobierno de Suárez, o sea, te estamos hablando de 40 años, no se podía hablar. Dijo, no, eso cállate, no. Tenemos que estar en Europa. Caiga quien caiga, tenemos que estar en Europa. Bueno, que eso puede que te obtenga otros beneficios de estar en Europa. ¿Pero cuáles? Es decir, aquí hay que... Es decir, España, desde el punto de vista industrial, por ejemplo, todo el desmantelamiento de la industria, pues eso hace que, por ejemplo, asumamos, pero así, casi por ley escrita también en la naturaleza, que un 15%, 20% paro es prácticamente estructural en España. Eso, y no hay manera de bajar de ahí. El país con más paro de la Unión Europea. Con un tipo de economía, de servicios, estacional, que te manda al paro no sé cuántas personas y tal, y después, claro, todo eso, por ejemplo, el PER, después, lo del PER, por ejemplo. Claro, tienes que dedicar, si te dedicas a una economía en que hay una temporada que estás fuera, tienes que tener un mecanismo para que esas personas efectivamente puedan sobrevivir durante ese tiempo. Entonces, esto pasa con el turismo en buena medida también. Sí. Entonces, claro, todo eso, y sobre esas cuestiones no se debate. Aquí se plantean, digamos, novedades económicas, como si fueran divisas propagandísticas. Entonces, dicen, no, conseguimos el salario mínimo. Bueno, pero eso, ¿qué significa? Es decir, ¿qué significa? Pero exponlo entero.
Pero no, se quedan en la propaganda, ¿no? Y nosotros no podemos tolerar que la sociedad, que las personas vivan en la miseria total de ese. Pero ¿eso qué significa? Porque eso sale de una caja única, que son lo de los impuestos, que es única. Que es única. Julio. Entonces, Efectivamente, yo creo que todas las medidas económicas que proponen los partidos políticos, digo todas, tienen algo de propagandístico. ¿Por qué? Por lo que comentaba Pedro, porque no consideran las causas últimas de la situación de España, de la situación económica de España. Las ha mencionado Pedro. España se limita a desempeñar el papel que se le atribuyó en un determinado momento, con la entrada a la Comunidad Económica Europea. España estaba llamada a ser un país de servicios, un país turístico, un país, en el fondo, parásito, dependiente, estrictamente dependiente de todo, del resto de los países europeos. Un país que no se puede sostener a sí mismo en el ser. Que no se tiene. Esa es la definición de parásito, el que vive en otro. Con lo cual, claro, todos los partidos políticos, en tanto que asumen ese papel, asumen entusiásticamente o tácitamente, están condenados a proponer maquillaje, a maquillar, a poner parches en el desastre. Respecto al salario mínimo, yo no estoy en contra del salario mínimo, debo decirlo. Si este convive con rebajas fiscales, con beneficios a las pequeñas y a las medianas empresas, etcétera, etcétera. A priori, no tengo nada contra él. Creo que puede ser un buen modo de preservar o de salvaguardar la dignidad de los trabajadores. ¿Qué ocurre cuando ofenden y hieren la inteligencia aquellos que dicen que quien cobra 16.500 euros al mes es clase media? ¿Y por qué? Porque yo creo que una de las razones por las que se me hace evidente la caída, la decadencia de la clase media, el tránsito de la clase media hacia el proletariado, es la cuestión del arraigo y de la estabilidad. Antes, las familias de clase media podían permanecer en el mismo lugar, en el mismo barrio, durante 10, 20, 30, 40 años. Todo el ciclo familiar. Eso es. Hoy están condenados a la itinerancia, al nomadismo. En realidad, es un progreso hacia la prehistoria. Los grandes logros civilizatorios se derrumban hoy. ¿Por qué? Porque la clase media, lo que llama María Jesús Montero, ¿quién ha dicho que es clase media? María Jesús Montero, clase media, es clase nómada, clase itinerante, clase que no puede permanecer en un mismo sitio. Primero, porque no puede adquirir una casa en propiedad, no puede comprar una casa. Y segundo, porque el alquiler que podía pagar ayer ya no puede pagarlo, porque los barrios van poco a poco encareciéndose y los sueldos no suben. Ese para mí es el gran síntoma, el síntoma más relevante del declive de la clase media. El tránsito de la estabilidad, de la permanencia del arraigo, a la itinerancia, al nomadismo. Y es un drama. Pues mira, después de lo que se ha comentado ya en la mesa, aunque sea como cartografía, España quiere ir al norte y va al sur. Con mayor o menor acierto, con mayor o menor prudencia, nos gusten más o menos los gobiernos que ha habido, vamos a concederles que querían ir a mejor, pero no se va mejor. De hecho, efectivamente, la clase media que llamamos a día de hoy con 16.500 euros anuales brutos no es la clase media de hace 20 ni de hace 25 años. Entonces, queremos ir al norte y vamos al sur. Casi por la plataforma, como decía Pedro, geopolítica en la que estamos. Claro, esto nos lleva a encontrarnos con una economía, decías tú, de servicios, donde, claro, el gran motor económico del Producto Interior Bruto parece que es el turismo. Los demás no tienen muchas veces tanta fuerza como el turismo. Pues el turismo, que yo me dedico a ello, ostras, no puede ser la base de un país. Porque tiene una limitación estacional, porque tiene una limitación en cuanto a la productividad, sueldos y demás. Es decir, joder, no puede ser el motor fundamental de una economía. De hecho, la evidencia de que teniendo mucho turismo
no termina de muscularnos, viene bien, que yo me dedico a ello. Bienvenido sea. Claro, vamos, sí. Bienvenido sea, ¿verdad? El 44% de la economía española depende de una manera u otra del turismo. Claro, o sea... Directamente el 16%, una cosa así. Vale, pues pero teniendo ese nivel, ese tanto por ciento de músculo turístico, ese músculo turístico no nos da músculo de riqueza real, porque seguimos en un paro estructural de 12-13%. Y no nos chapeamos la burra. Crezca el turismo o no, en Toledo o en Compostela. El paro estructural se te mantiene. Con lo cual, ese músculo que tenemos, vale, pues bienvenido sea, bien engrasado está, pero no te levanta la pesa. Sigues en un paro estructural del 12%, es decir, no tenemos nunca pleno empleo. Nunca estás como Austria, que tiene 3% de paro, además, que es el pleno empleo técnico. Nadie lo reclama ya, porque yo recordaba... ¿Os acordáis en las campañas electorales? Sí, que siempre decía por el pleno empleo, incluso llegó a ser un eslogan. Oye, en esta campaña después de las elecciones, nadie decía nada de esto. La campaña es contra el fascismo y contra el comunismo. Sí, no, pero dices... Esas son las campañas actuales. Dices, oye, miénteme. O sea, ya sé que vas a hacer demagogia, que es lo que va la democracia, pero es que ya ni dicen, es que ya ni te miento. O sea, ya no te voy a prometer ni esto ya. O sea, a nivel de cartografía... no tiene necesidad. Yo no sé de economía, es decir, no pretendo aquí saber de economía, pero sí que hay que decir. Estos son datos, es decir, hostias, joder, tenemos un 12% de paro estructural teniendo el turismo a full. La maquinaria turística funcionando. No revela nada, claro. Claro que revela algo. Claro, Entonces, claro. Yo no sé de economía, pero está claro. Nadie sabe de economía. Que ahí soy socrático también y además hacia los demás también. No solamente soy socrático hacia mí mismo. Aquí de economía no sabe ni Dios. Entonces, el pacto europeo, la entrada en Europa, parecería que efectivamente nos dice subir al norte, pero nos va llevando al sur. Hasta el punto que el ámbito lácteo, fíjate, España, en la España atlántica, en lo que corresponde al tercio atlántico, pirenaico, atlántico, cantábrico, tiene potencia láctea. Hombre, tanto. Es decir, potencia láctea capaz de ser autosuficiente y penetrar los mercados. Ostras, pues eso está limitado o medio capado. Claro. Joder. Sí. Entonces, esta situación al final lo que te genera es, para mí, el problema grave que has señalado tú. Arraigo y estabilidad. Si eres un bohemio, si eres un lobo solitario, si eres un canallita, vives en desarraigo y en desestabilidad. Y no pasa nada. No pasa nada. Siempre en toda sociedad ha habido una minoría de ascetas y de bohemios. Que está bien que lo haya. Y está bien que lo haya. Sí. A nadie le juzgo por ser un asceta, ni a nadie le juzgo por ser un bohemio o por tratar de ser las dos cosas. Es difícil, ¿eh? Yo lo he intentado. Tú eres ambas cosas, ¿no? Lo he intentado. Entonces, ser un bohemio y un asceta. Pero eso es una minoría. El común de la gente quiere arraigo, estabilidad, pareja, familia. Y cerveza. Y una cervecita el viernes por la tarde. Bien. Que eso va convirtiéndose en un lujo poco a poco. Eso es lo que se está rompiendo. Lo que no se puede pretender es que el común de la gente tenga, el común de la juventud tenga alrededor de 25 años y se vea obligado o a llevar la vía del asceta o la vía del bohemio. Porque no puede, aunque quiera, hacer arraigo y estabilidad. Y fíjate, hay otra cuestión también, más allá de todo lo que estáis comentando, que es, hablábamos un poco de la mentalidad de la población. El otro día publicaba un tuit que ya es recurrente, el Ministerio de Seguridad Social, que publicaba: más de 2 millones de españoles ya se han beneficiado del ingreso mínimo vital. Claro, te lo cuentan como un motivo de celebración. Sí. Cuando dices, coño, o sea, más de 2 millones de personas, de entre ellos 800 y pico mil niños y casi 700.000 hogares. Dices, o sea, ¿cómo tiene que estar la mentalidad de la población para que esto lo publiquen como diciendo, qué buena noticia? Sí, claro. Tiene que ser una alarma. Tendría que ser un drama de coño. 2 millones, tío. Dices, ¿cómo es un drama? Pero claro, la mentalidad de la población, o sea, al final también está muy relacionada, más allá de todo lo que comentáis del tema geopolítico, también las políticas económicas, la Unión Europea, que es verdad que tiene mucha relación con cómo ha perdido el poder adquisitivo la población española, etcétera, etcétera. Dices también una mentalidad de que ya nacemos como, pues ya diciendo, pues que esto es lo que hay. O sea, una resignación. Abrazar este sistema de esta miseria cool que te venden, ¿no? Que de vez en cuando te sacan artículos en la SER, los beneficios de ducharse con agua fría. Después está la moneda, el control de la, no tener control de la moneda. Antes bueno, también te digo, imagínate ahora María Jesús Montero con el control de la moneda, cuidado. El IPC, ya, sí, pero bueno, una manera de neutralizar el IPC que puede ser para bien o para mal. La moneda, tener cierto control sobre ella para poder... pero eso también... Que sí, claro, no celebremos nuestras cadenas. No celebremos mis cadenas, pero si me das a elegir, oye, ¿qué prefieres? ¿Tener este gobierno con el control de la moneda o no? Te digo que no. Pues yo prefiero que... Claro, prefiero. Porque puede haber un gobierno que lo haga bien. Eso es. Pero de esta manera no hay solución. No va a haber aquí tienes al Banco Central Europeo que te mide... Pero aún así, si fuese únicamente el Banco Central Europeo,
el problema que tenemos nosotros tenía todos los países europeos, y no es el caso. No, Entonces no, nosotros porque- tenemos porque problemas el Banco que Central cometemos Europeo nosotros. toma sus medidas atendiendo a la realidad de determinados Del eje países que todos franco-alemán, conocemos. del eje Del eje franco-alemán, claro, pero no totalmente, solamente que el no eje vale. franco-alemán se ven beneficiados, me refiero. Si eso fuese así, la única razón, España entonces desde el día 1 en que entra tendríamos ese No, problema. pero y yo no lo que es quiero así, decir es no que así. el control de la moneda, el control político de la moneda, era una manera de poder amortiguar o agravar aún más. Es que depende de las. Pero era un mecanismo más que podía tener. Se puede hacer bien o mal. Se puede hacer bien o mal, efectivamente. pero se puede hacer bien. Ahora también. no se puede Ahora hacer. no se puede hacer. Ahora estás. A ver, pero yo entonces estás cogido planteo por. que Bueno, si esta, pero si más esta allá es- de eso, que si queréis un día lo Claro. debatimos. Menos mal que no lo ha dicho. Iba a decir una Te han grosería. cortado a tiempo, Sí, ¿eh? menos mal. A ver, Yo digo, si esta es la cartografía. Viva la es decir, censura. si estamos de Bueno, acuerdo. está bien. También otra vez, ¿ves? La censura contesta bien. Está bien. No, vamos al tema de la mentalidad, que esto si queréis un día lo Claro. debatimos, me parece muy interesante. A ver, yo para digo, una es- taberna te da. Yo quiero apuntar algo sobre la mentalidad. Espera que con esta ahí Ah. ya verás tú. Yo simplemente decía que si estamos de acuerdo un poco en que esto es un poco la cartografía de situación, lo primero que hay que pensar sobre esta cartografía es Europa sí, no o cómo. Esto otro día, Gon. No Eso lo es sabrás un- este eso es un melón. debate. No, es que ningún partido se lo plantea. Hay que plantearlo, ¿no? bien, pero- Europa sí, no o cómo. Ese tema está Claro. No, Eso- tapado, no hombre. existe, es indiscutible. Yo soy partidario. Si tú me dices, oye, tú serías partidario de salirte de la Unión Europea, el problema es el euro. O sea, tú Sí, sí, imagínate sí. qué valor tendría ahora una peseta. Una peseta que Claro. cogen. O sea, nos tienen cogidos por ahí. Yo era partidario del Brexit, no de la gestión posterior, pero del Brexit sí, pero en una situación Vale, diferente. pues primera cuestión, Europa sí, ¿no? ¿O cómo? La segunda cuestión, mientras esto está pasando, mientras te digan que hay una clase media que tiene 16.500 euros brutos al año, va surgiendo dos clases en España. Los que están precarizados, los que están en desarraigo y inestabilidad, y los que no están ahí. Mm. Y que entonces se produce lo que en realidad es un problemón. Y es que hay una sociedad a dos niveles con una distancia tan grande, porque siempre puede haber niveles. Pero si se mantienen unos mínimos equilibrios, no hay esa sensación de alienación o indignidad. Eso es. Bien, pues aquí se va generando una sensación de dos clases y una en una situación de indignidad. Claro, esto requiere, para afrontarse, de una labor que yo no puedo hacer, yo no sabría hacerla, no sé, pero necesitaríamos, no sé, una élite intelectual, filosófica, política, con una teoría económica y praxis económica para afrontar esto y tomárselo en serio. Y tomárselo de una manera desideologizada. ¿Qué debe hacerse para salir de este bloque que quiere ir al norte y sigue yendo al sur? Y luego esto nos lleva al tema que quiere señalar Jano, la mentalidad. En España estamos teniendo un problema de mentalidad, porque efectivamente, si son más de 2 millones de españoles los que van a necesitar una ayuda de subsistencia, eso es una luz roja de un país jodido. De un país jodido. Entonces, creo que también en esa labor que he dicho de teoría económica, praxis económica, élite intelectual trabajando en esa dirección de manera desideologizada, se necesita una labor, no sé decir espiritual, de, oye, señores, hay que crear una generación de españoles ambiciosos, que quieran dar lo mejor de sí mismo en el ámbito que sea. Y la banca batiendo récords de beneficios. Eso es la ley, eso hay que plantearlo también. Tenemos Hay que los dos, plantearlo. cuando he dicho Es dos niveles. El BBV, la CaixaBank, récords de beneficios. Es que este año han dado récords de beneficios. Dices, tío, o sea, aquí están y no sabes lo caro que es endeudarse, además, porque cuando uno está precarizado, además, si tiene que endeudarse, tiene sale que más, pagar le aún sale más, más. le sale muy caro. La pobreza sale carísima. Sí, sí, ser pobre es muy caro. Es muy caro. Ser pobre es mucho más caro que ser rico, obviamente. Entonces, Es que también tendríamos la parte de las élites, cómo compadrean con esta sociedad del consumo barato, rápido, y que sí, vivimos todos como una especie de zombies que consumimos lo primero que tal, pasamos nuestros días sin pena ni gloria. ¿A quién beneficia? Siempre hay un tío que se beneficia. El problema de todo esto es Oye, eso que estás el Estado señalando es desde muy hace un grave, tiempo... Claro. Lo de la banca es muy grave. Lo de la banca es muy porque grave. es el porque dinero a crédito. Ahí decía Engels, en la clase trabajadora, que eso sí era clase trabajadora, estábamos menos claros lo que era la clase trabajadora en Inglaterra, el análisis que hace Engels allí, que coge periódicos y tal, la situación de la clase obrera en Inglaterra. Engels era empresario, como sabéis, y entonces hace todo un análisis de la ciudad de Birmingham, y entonces como, pues bueno, aquello, el proletariado, digamos, es el real, estaba, pues, por ejemplo, confinado absolutamente en los barrios, no podía salir, etcétera, etcétera, estaba muy limitado, ¿no? Y entonces llega un punto y dice Engels, el capitalismo aquí es incompatible con la nación. O sea, reivindica la nación, lo que decías tú, el músculo nacional, porque el capitalismo está horadando, está minando tanto la nación, ciudadanía media. la ciudadanía que no puede tener hijos, que está destruyendo la nación. Entonces llega un punto que es incompatible. Aquí, en cierto modo,
Hombre, hablar del capitalismo así, pues es habría que también... Muy generosa, ¿no? La afirmación de... Sí, de Engels. Bueno, ahí... Yo estoy de acuerdo con Engels. Yo no. Para que veáis otro debate la que reivindicación nacional del marxismo en ese momento. Bueno, el marxismo de Engelsianismo. Bueno, pero más allá del marxismo, lo que está diciendo es, esta ciudadanía está siendo capada. Exactamente. Para su proyecto vital. Se está disolviendo, se está dinamitando desde dentro, porque no hay músculo nacional. El capitalismo está disolviendo las... Pero en España por capitalismo no nos está pasando. No, pero aquí tienes unos beneficios de la banca estratosféricos cada vez más, y la población, una parte de la población importantísima, la mitad de la población. La mitad por lo menos. O 2/3, porque uno ve el INE y ve que los sueldos, claro, el INE estamos hablando de gente que está contratada, los contratados. Entonces, un tercio más o menos cobra menos de 1.000 euros. Otro tercio es 1.000 eurista y solo un tercio para arriba es más de 1.000 eurista. Ya. Entonces, tenemos una población precarizada. Es un país pobre. Sí, vamos. Mentalidad. Si no lo llamamos capitalismo, que no lo es, que quizá no sea el término más pertinente, sí lo podemos llamar plutocracia. ¿Por qué? Porque el Estado, porque el Estado clásico, promulga leyes para las grandes multinacionales. La tarea del Estado hoy, de los estados occidentales, eso lo dice William Cavanaugh en un libro lucidísimo titulado Migraciones de lo Sagrado, la tarea del Estado hoy es beneficiar y allanar el camino a las grandes multinacionales. Y no es en eso ha caído Trump también. Exenciones fiscales, por supuesto, tanto. Claro, las exenciones fiscales y luego la asfixia fiscal a las pequeñas y medianas empresas. ¿Que a quién beneficia? Por supuesto a las grandes multinacionales, que son los que pueden resistir semejante asfixia. Fiscal y de competencia, de dumping, vamos, completamente asimétrico. Eso es. Por eso creo que lo podemos llamar plutocracia, que es gobierno de los ricos. Eso sí te lo compro. Por ejemplo, el tema de la reducción de la jornada laboral, ¿a quién le da igual? Pues a las grandes empresas que lo pueden aguantar el músculo. Y el salario mínimo igual. El SMI igual. Dada la presión fiscal existente, ¿quién puede resistir el salario mínimo? Sí, una gran multinacional no va a quebrar porque reduzcan la jornada laboral. Una pequeña empresa sí. Prejubilan a los que tienen más sueldo y van contratando a los que pueden hacerlo. Sí, está el compadre. Y sobre la mentalidad quería decir eso algo. es así, eso es indiscutible. El problema cuesta menos a los cargos. es que se ha condenado a la clase media al nomadismo, es decir, se la ha condenado a no ser clase media, y se presenta ese nomadismo, esa itinerancia, ese desarraigo como un ideal de vida, como lo deseable, como la humanidad realizada. Y la familia en problema. Eso es, y la familia en un problema. Que todo el mundo sea bohemio, que todo el mundo sea canallita. Eso es. ¿Por qué? Porque las raíces se han presentado como grilletes, como cadenas. Totalmente. Y la estabilidad como una prisión. De tal modo que impides la rebelión de la gente. ¿Por qué? Porque en realidad tú no eres víctima de un sistema injusto, no. Tú estás realizando tu humanidad. Tú estás realizando tu naturaleza en el desarraigo. Tú estás hecho para el desarraigo. Por eso no puedes sublevarte contra el desarraigo forzado por la precariedad económica. Es que es perfecto. Es perfecto. Presentas como ideal de vida lo que todas las generaciones de la historia habían considerado penoso, y de ese modo impides cualquier sublevación. Impides cualquier sublevación porque en realidad no hay motivos para hacerlo. Que estoy condenado a empalmar alquileres de casas cada vez más sórdidas. Sí. Bueno, da igual, estoy realizando mi naturaleza. Casas ya no, ya de habitación. Sí, de habitaciones, de soluciones habitacionales. De soluciones habitacionales. Creo que lo de la mentalidad en este caso es importantísima por eso, porque neutraliza la posibilidad de una sublevación. Y una erosión a la nación. Y la nación se va erosionando porque estamos enfermos demográficamente. ¿Y quién va a plantearse una trayectoria familiar que implica la vida entera? La vida entera. Eso es. Ahora mismo no pueden planear mucha gente, no puede planear más allá de un año. Unos meses, su vida. No puede planearla. Y como no puedas planear mucha población, más del 50% de la población no pueda planear su vida de aquí al fin de su vida, como no lo puede hacer porque no puede mirar más allá del horizonte de un año, pues la nación se hunde. Se hunde porque no puede planear una familia. Y si no hay familia, si no hay nuevas generaciones de familias, pues se hunde la nación. Es una erosión total. Por eso decía que aquí el capitalismo, llamémoslo plutocracia, me parece un nombre precioso, porque además es
clásico, la plutocracia, así llamaría Aristóteles o Platón, pues está erosionando la nación, está erosionando. Bueno, a mí me parece interesantísimo hacia dónde se está conduciendo. Una vez habíamos trazado un mínimo mapa o cartografía, los análisis respecto de ese mapa o cartografía, porque fíjate que creo que has dado una clave casi antropológica del desorden de nuestro tiempo. La vida con raíces, la vida con proyecto de futuro, la vida para crear familia, hogar, para trasladar linaje, para hacer comunidad, porque hacer familia es hacer comunidad, es una vida encadenada. Eso es. Es una vida encadenada. Y entonces se te ofrece al universal de todo, a la ciudadanía, la vida bohemia o la felicidad canalla. La razón la emancipación. La emancipación es liberarse de la familia. Insisto, es que nunca había pasado eso. O sea, nunca había habido una sociedad que planteara la felicidad canalla, la vida bohemia o el retiro ascético para el común de la gente. Nunca ha pasado eso. Siempre ha habido minorías canallas. Yo me acuerdo del grupo Malevaje, ¿os acordáis de Malevaje? Que idealizaba la vida canalla, ¿no? En los años 80-90, muy divertidos. Bien, pero eran la farándula en líneas generales. La farándula, vamos a decirlo así. Pero eso es una cosa canalla. minoritaria. Nadie planteó que eso fuera universalizable. Bien, pues nos encontramos con que la vida de raíces, que es la que sostiene en realidad a la comunidad, a la sociedad, a la nación, la que permite riqueza para las generaciones futuras, queda como desplazada a una cosa antigua y casposa. Y se plantea la bohemia y la felicidad canalla para todos. El resultado no va a funcionar. No, claro que no. Porque el común de la gente no es bohemio, ni canalla, ni asceta. O lo es una temporadita corta de su vida. Entonces, como pretendas llevar esa vida sin ser esa tu esencia, te espera la depresión, la ansiedad, el insomnio, el absurdo y la frustración. Claro, esto ocurre en el contexto no de una miseria generalizada, sino de una hegemonía plutocrática. Eso es. Es decir, no es que estemos todos viviendo la miseria, es que hay una hegemonía plutocrática que es la que gobierna y dirige esa situación disfuncional. Claro, esto también al mismo tiempo viene acompañado de que se va inoculando una mentalidad que asume esa disfuncionalidad como algo propio y natural. Y entonces, como decía Jano, aquí es que nadie se indigna. Bien, pues habrá que empezar a indignarse por un hecho evidente, empírico, que lo señalabas tú antes. Si seguimos así, la nación se hunde, la comunidad se hunde, no hay futuro posible, porque es que hasta revienta la demografía, que el bohemio, el canalla y la asceta no tienen hijos. Coño, hay que decirlo así. Entonces, es que se revienta el futuro, se revienta la comunidad. Entonces, ¿cómo salimos de esta? Pues no lo sabemos. He dicho, alguien tendrá que hacer una labor de teoría económica, praxis, etcétera. Pero hay aquí una clave y es que Platón nos enseña en la República que la fuerza de la polis es la educación. Hay que trabajar la educación. Y esto significa trabajar la mentalidad de la gente para que sea ambiciosa. Que la juventud reconozca que tiene que hacer raíces, proyecto, que no hay vida sin proyecto, sin propósito, sin mirada hacia el futuro, que la vida que no tiene eso es una vida que colapsa en frustración y neurosis. Entonces, como nunca antes, se necesitaría una especie de educación en la arete, que se decía en Grecia, en la aristella, en una excelencia que va de dentro a afuera, que dices, no sé si las cartas que me han dado son buenas o malas, pero voy a ir a tope. No sé si soy el más listo, el más guapo o el más cachas, pero en lo que se me ha dado, voy a ir a tope. Y voy a ir a tope y voy a hacer sinergia con los que van a tope, porque tengo ambición de futuro para mí, para mi patria, para la comunidad. Es decir, tienes un ideal patriota sano. Bien, pues eso tiene que estar en la educación. Pero España está tocada de muerte en ese sentido. Está tocada de muerte. Y lo sabes tú que estás ahí. Claro, entonces, España no tiene un problema de prosperidad como tiene el resto de naciones, porque cómo prosperar mejor, no, tiene un problema de supervivencia. Porque resulta, trocando con el tema que hablábamos al principio, que se ha puesto la disidencia separatista de España en el mismo asiento que aquellas fuerzas que buscan la prosperidad o por lo menos la conservación de España. Entonces, España tiene un problema que no es de prosperidad. En principio, es un problema de supervivencia. Entonces, primero hay que sobrevivir. Y para sobrevivir tienes que expulsar, repudiar, como alguna vez ha dicho Gonzalo, repudiar al separatismo. Son apestados. Porque si no te cargas, si no hay manera de hacer un proyecto de nada, absolutamente. No. Si tú asumas como compañeros de Parlamento, ya no digo como compañeros de gobierno, sino como sencillamente compañeros de Parlamento, a unos proyectos cuya naturaleza es la destrucción del país, pues es que no puedes ir ni a la vuelta de la esquina. Claro. ¿Pero qué vas a esperar? Pero del que está, no ya del separatismo, por supuesto no, sino del que está sentado al lado. Es que
que es cómplice una de vez esa puedes basura. parlamentar con ellos, puedes gobernar con ellos también. Porque ya los has Y a ver si lo legitimado. dicen de una vez, si se indignan. Eso es lo que tiene que producir indignación. Porque es una indignidad por lo que tiene que producir indignación. Entonces tú, para sacar adelante la nación biológica, la nación, para que haya personas. Que haya personas. Que nazcan. Tienes que contemplar la plataforma nacional y no ponerla en cuestión y arruinarla. Es un proyecto tan ruin, que no puedes dar ni un paso con esa gente. Tenías que retirarlos del Parlamento, pero boicotear esos parlamentos permanentemente por parte de... Y no lo hacen. Y si no hay boicot, hay complicidad. Tercero excluido. O boicoteas a esa gente, o terminas con ella, o acabas con ellos, o ellos acaban contigo. Tercero excluido. Es el principio de tercero excluido. No hay otra opción. Con este panorama que planteáis. Y tú comentabas el tema de las depresiones, que poca broma con esto. Comentábamos antes con Juanan, España es el primer país del mundo en consumo de tranquilizantes. No me jodas. O sea, he dicho antidepresivos, me he equivocado, no en antidepresivos. Es el país del mundo que más diazepam consume. Ansiolíticos. Sí. Y no es el único ansiolítico que tomamos. Que dices, oye, cuidado con esto. Que esto sí que jamás se dice. Y dices, ¿en qué sociedad vivimos? Total. Que necesita continuamente estar dopándose, porque una media soy en un momento puntual o una época de tu vida, ¿qué tal? Pero no, de forma recurrente. Bueno, lo dijo Rejón en su momento para echarlo de fuera. Claro, como no vamos a estar con diazepam. A ver, Rejón es el que ha hablado de esto. A ver. Pero tranquilos que ha salido... Bueno, ¿quieres comentar algo No, de esto? es que has tocado en las conferencias que yo doy cuando hablo de un montón de temas, hasta para hablar de budismo y meditación, acabo llegando a este punto. No es normal, ni macho. medio normal, que España esté en el top 3 de ansiolíticos mundiales. Cuando yo era niño, te decían, en Noruega, en Suecia, es que hay muchos suicidios, es que hay mucha depresión. Sonaba loco. Era algo que desde España, yo era joven y decía, ¿qué pasará en Escandinavia? Que la gente se suicida y tiene depresión y no sé, o sea, algo que ni se contemplaba. Bien, pues a día de hoy somos en el top 1 o top 3, parece ser, en el consumo de ansiolíticos, crisis de ansiedad. Recordad, el ansiolítico se toma porque tienes un temor subyacente que no se va. Un temor que tienes dentro de ti subyacente que no comprendes, que al final es vago, puede afectar a todo, cualquier cosa te provoca ya temor, y estás en ese estado y te ves obligado a medicarte para salir de ese estado de temor constante. Has dicho tú, desarraigo e inestabilidad. Sí, sí. Desarraigo, inestabilidad, temor. Entonces, el hecho de que tengamos un 12% de paro estructural con el turismo funcionando, el hecho de que tengamos estos consumos de ansiolíticos, que nos digan que 16.500 euros brutos al año es clase media, todo eso son evidencias de que no está funcionando. Y que habría que decir, uno, educación. O nos ponemos en serio en formar la generación más ambiciosa, guerrera y luchadora de la historia de España, o no salimos de esta. Bueno, hay que formar en eso. Y dos, y ya termino. Por supuesto, los separatistas hay que tratarlos como apestados. Pero la plutocracia también. Plutócratas y separatistas como apestados. Sí, pues son los que se están cargando las vidas individuales, ansiolíticos, y la vida colectiva. El fracaso de una nación sin demografía con un 12% estructural de paro. Esto es una maravilla. Yo, vamos, estoy encantado aquí al lado de Gonzalo y de Pedro. No, yo simplemente diría, claro, es que en el desarraigo influyen factores materiales, condiciones materiales, pero también otro tipo de factores. Y yo creo que muy vinculado al consumo de ansiolíticos está la soledad a la que está expuesta la buena parte de la sociedad española, y luego la escasez cada vez más aguda de amores incondicionales. Quien tiene un amor incondicional, uno que perdura en el tiempo, tiene siempre un lugar al que volver. Por muy precarias que sean sus condiciones materiales, por muy precario que sea el lugar en el que vive, siempre tiene un lugar al que regresar. Total. Y alguien que le va a abrazar por... incondicionalmente eso es, va a estar a su lado. Por la familia, que suele ser el último reducto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las familias se desgajan. Que la mayor parte de los españoles hoy ni siquiera contemplan la posibilidad de casarse. Que vamos encaminados, que nos encaminamos al modelo sueco. No sé, yo creo que ya hemos recomendado aquí el documental La teoría sueca del amor. Sí, es verdad. Pues eso que deberíamos concebir como indeseable, a eso que deberíamos concebir como indeseable, nos estamos encaminando como si fuese el Edén.
Como si fuese el Edén. Pero no lo es. Y no es lo el es. infierno. No lo es. ¿Qué ocurre en Suecia? Nos superan en el consumo de antidepresivos Suecia y Portugal. Que buena parte de los ancianos Nosotros mueren. somos los terceros de la Unión Europea. En Suecia, buena parte de los ancianos mueren solos. Mueren solos. Y las autoridades se enteran 2 meses después de que han muerto. ¿Por qué? No porque un familiar las advierta, no. Por el hedor. Porque un vecino se ha percatado de que en el piso de al lado huele mal. Algo le ha podrido en Dinamarca. Eso es. Algo le ha podido en Dinamarca, sí. Pero tranquilo. En Suecia. Que está Alberto Núñez Feijóo como la alternativa. ¿Qué ha opinado a este respecto? No lo olvidamos, joder. No, pero fíjate, con cierto criterio. Juana. No sabemos si es asceta o bohemio en este caso, Alberto Núñez Feijóo, pero lo que sí que es cierto es que tiene hijos, ¿no? ha pasado por los... Feijóo tiene hijos, ¿no? Feijóo Sí. tiene Un hijo. Un hijo, ¿no? Pero bueno, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para comentar los asuntos de actualidad, entre ellos ese acuerdo de la subida del salario mínimo interprofesional. Asegura que es una buena jugada del gobierno porque con este anuncio, dice, de toda esa subida, ellos se van a quedar con el 50%. Esto es lo que ha dicho el líder del Partido Popular. ¿Quién está pagando el salario mínimo? En primer lugar, pues las empresas que tienen que incrementar sus costes, sus cotizaciones sociales en favor de esos trabajadores. Y en segundo lugar, el trabajador. De los 700 euros que sube el salario mínimo, unos 346, 349 euros se lo queda el gobierno de España. Por tanto, hombre, es un buen negocio para el gobierno, un negocio bastante regular para los trabajadores y un negocio, en fin, con muchas trampas, ¿no? Me señalaba esto que razón no le falta. Nos ponemos ahora más superficiales, si os parece, para acabar la tertulia. Sí, que hemos en este momento de intensidad. No, está muy molona. Ideas. Pero para relajar esto un poquito. Bueno, el gobierno, el Estado, se supone. El Estado, claro. El Estado, no el gobierno. Es decir, que el gobierno... Aunque pues, bueno, poco a poco se van confundiendo. Sí, se van confundiendo. Bueno, eso pretende, claro. Bueno, muchos gobiernos lo han pretendido. Pero bueno, el Estado, en principio. ¿Pero qué ha hecho el Partido Popular? A ver, ¿qué ha hecho? Si es que, ¿qué ha hecho el Partido Popular? ¿Qué ha hecho durante...? A mí subirme la cuota autónoma, vota a favor. Claro. Yo me acuerdo de Feijóo cada final de mes, me acuerdo. Digo, coño, que ¿Votó pago... a favor el PP? El PP vota a favor de la subida de la cuota de autónomos. Pues me yo voy a pago un empezar yo a acordar de él 100% más también de todos los cuota. meses. Sí, sí. A Pago final de un mes, 100% son más unos que hace un año y medio, ¿eh? Y Se tú pasan que por el aro que no siempre. llegas ni a 40 años, porque cuando llegues a 40 años, para tener una jubilación así No, potable... no, yo pago lo mínimo. O sea, Ya, no, por eso, no por eso pagues digo. ni un euro Pero más. Cuando que llegues no, a 40 ya... años, que tengas que pagar un poquito más, pues si no es una basura de jubilación lo que tienes... No, yo no estoy pagando para eso. Ya, o sea, ya, yo ya. pago lo mínimo. Sí, no, obligatorio. entiendo. Pues me ha subido un 100% y voto a favor. Ya. Pero bueno, en esto... Sí, bueno, a ver, lo malo es que dice esto, que es verdad. Dices, vale, esto tiene muchas trampas. Pero luego lo que hacen, ¿no? Que Claro. al final dices, ¿usted está en favor o en contra del salario mínimo? No, a que no vas a llegar al gobierno y vas a decir, oye, Sí, claro. esto de 1.100 ni de broma, porque esto tiene muchas trampas. Y además los pobres empresarios, que la mayoría son pequeños empresarios, a esto los destrozas. También se ha demostrado que tampoco, cuando hace esta subida de salario mínimo, no es que aumente el poder adquisitivo de los trabajadores, al revés. Aquí os doy una serie de cifras y de datos que si te pones también con el poder adquisitivo de los últimos años que tienen los ciudadanos españoles, flipas en colores. Entonces dices, bueno, ¿vas a acabar con esto? Pues la respuesta es que no, pero en fin. Bueno, yo creo que tras la idea del salario mínimo hay una intuición verdadera, que es que no todos los salarios son dignos y que hay remuneraciones justas y remuneraciones injustas. ¿Qué ocurre? Que otra intuición, esta falsa que subyace, es que el empresario es malo y que quiere por naturaleza, por una exigencia de su naturaleza, una fatalidad a la que no puede escapar, explotar a los trabajadores. La ley de bronce, la ley de bronce de los salarios. Claro, A ver, rapaces los eso empresarios, es. Claro, esa intuición es falsa. Es falsa y debe denunciarse como tal. Yo comentaba antes, estaría a favor del salario mínimo si se facilitasen las cosas a los empresarios, si hubiese menos trabas burocráticas, si la carga fiscal fuese menor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque podrían sobrellevar la carga que supone el salario mínimo. Antes hablabas en tu editorial del franquismo. Pues conciliaba unos derechos muy amplios para los trabajadores con una carga fiscal muy baja. Bajísima. Claro, y es algo semejante a lo que propone Trump en Estados Unidos con el tema de los aranceles y lo que quiere, lo que pretende es que los trabajadores gocen de unas condiciones dignas. Pero no basta con imponer medidas a los empresarios, imponer obligaciones a los empresarios para que los trabajadores gocen de unas condiciones dignas.
también tienes que facilitarles la vida a los empresarios. Claro, sí, esto al final es que claro, muchas veces se intenta hacer que sea excluyente, igual que los empresarios necesitan trabajadores, claro, los trabajadores necesitan a los empresarios. O sea, es que la relación es conflictiva. Claro, ahí ya estás mal. Estás aceptando una mercancía averiada. Eso es. Si asumimos eso, no salimos de esta. Claro. Hay que asumirlo en un sentido mucho más de sinergia y me atrevo a decir de patriotismo. Es decir, de una relación simbiótica entre la fuerza de trabajo y la organización de la riqueza, de las plusvalías y demás. Entonces, insisto en que no pretendo hablar así de este tema porque yo no soy economista, pero es verdad que con unos impuestos altos y con un SMI que no va acompañado de unas facilidades a los empresarios, en realidad te estás haciendo más pequeñito y más débil. Y aquí la clave es hacerse más grande y más fuerte. Entonces, encontrar la manera, en realidad, se puede decir que no tenemos ahora mismo la fórmula que nos resuelve la situación. Y habría que invitar a quien sepa de estos temas a reunirse y de manera desideologizada trabajar duro intelectualmente para decir cuál es la herramienta que tenemos que implementar para salir de esta. Porque efectivamente estamos en una situación donde si a todo este cuadro ya lo que ha saltado encima han sido lo de los ansiolíticos y el desarme de la salud mental, pero bueno, a medio plazo, ¿qué va a pasar entonces? En los próximos 5 o 10 años. ¿Qué va a pasar con la gente que tiene ahora 20, 25 años? ¿En qué estado mental van a estar cuando vayan llegando a los 40? Entonces, esto va a ser un desastre. Entonces, el PP ejerce de don Tancredo, ¿verdad? No hay una respuesta clara a la plantilla de políticas económicas impositivas que tenemos y la verdad es que no vale desesperar, pero hay que ponerse manos a la obra. Es que no basta con criterios económicos, eso lo dice en muchas ocasiones Pedro y tiene razón, no basta con criterios económicos. Hay que tener una idea de la ciudad, de la comunidad política. Aristóteles dice, lo suficientemente grande, no lo dice exactamente así, pero bueno, parafraseo, suficientemente grande para que sea autosuficiente y lo suficientemente pequeña para que se pueda cultivar en ella la amistad. Qué maravilla, qué bonito. Pues es así. Entonces, si no tienes esa idea de la ciudad, puedes creer que efectivamente las desigualdades no son problemáticas. Pero nosotros sabemos que sí son problemáticas porque sabemos que la comunidad es insostenible, no puede perdurar si no hay amistad. Y si hay desigualdades, si hay unas desigualdades lacerantes, no puede haber amistad. La amistad exige una cierta unidad y una cierta igualdad. Un cierto equilibrio. Claro. Pasemos al tema de la autosuficiencia. Si no concebimos la autosuficiencia o una mínima independencia como algo deseable, tampoco podemos salir del atolladero. ¿Por qué? Porque igual concebimos como buena la condición parasitaria de España, la condición actual de España. Entonces se trata de congeniar unos criterios económicos mínimos. Bueno, pues esa labor no está hecha, hay que hacerla. Tomar medidas es adecuadas. Una labor intelectual pendiente para las generaciones de los españoles que quieran de verdad meterse las manos en el barro y resolver esto. Hay una labor pendiente de verdad, teórica, práctica, de verdad tomarse en serio la que tenemos encima. Sí, pero aquí se sustituye esa labor teórica que los políticos tendrían que mínimamente, quizás por desprecio no lo hacen, o por propaganda, sencillamente por la ideología en la que cultivan, que es la consigna. Sustituyen cualquier explicación de orden económico o económico-política por la consigna. Entonces tienes al PSOE, cuya consigna es el empresario malo, malvado, rapaz, que va sobre los trabajadores, pero no explica ni lo que es un empresario, ni lo que es un trabajador, ni cómo el Estado necesariamente depende de la empresa, para el Estado no produce nada. El Estado lo que hace es reconducir a la propia sociedad política hacia un lado o al otro en función de determinados prudencia. La prudencia es la virtud característica del político, ¿no? Y no la producción es la empresa. Entonces, pero los empresarios, tienes al PP, los empresarios son malos. Y después tienes a la otra alternativa, que es el PSOE, digo. Y la alternativa del PP en que los impuestos son confiscatorios y un robo. Entonces, ¿Eso quién? El PP en general. Tiene esta doctrina. ¿Dice eso? No, pero que Ojalá dijese tiene eso. la perspectiva, la proyección sobre el PSOE de que pone impuestos beneficio del gobierno, no dice del Estado. Confiscatorio, un afán confiscatorio. Los impuestos son siempre rapiña también. Aquí, en lugar de dar una explicación de qué orden cosa económico puede ser, y en función de esos criterios económicos, es porque lo están haciendo una cosa u otra, no, suplantan y esconden, por lo tanto, si es que los tienen, que no lo sé, pero de hecho lo que ofrecen es consignas ideológicas. Entonces, envuelven todo en el papel de celofán de la ideología
adulando al que está en su ideología. Del PSOE dice, claro, es que los empresarios, fíjate, entonces los sindicatos, toda la parafernalia que está en torno al que tiene la concepción del empresario como malvado, pues le vota y le premia. Y el PP al otro lado. El otro lado, que es impuestos confiscatorios, Estado mínimo, no sé qué, que es igual de ideológico. Ojalá ese PP existiese. Pero es que es igual de ideológico. Que ese PP no lo veo, eso es. Subir los impuestos Igual o bajarlos es una cuestión bastante técnica, efectivamente. Y tú explícala en los términos económicos. No me hables de lo confiscatorio y de no sé qué. Y del empresario malvado. Es una cosa técnica. Una cosa ¿Por qué técnica. lo subo? ¿Por qué lo bajo? ¿Y qué eficiencia tengo? Eso. Si no eres un impostor, son una manga de impostores. Es como, pues eso, yo que sé, el artista que te pone un cuadro blanco y dice, no, bueno, esto es el no va más del arte. Y te suelta una parafernalia ahí propagandística y dices, pero tú, tío, o sea, háblame de arte. No hay nada. Pues Mira, esto es igual. Hablando de impostores, María Jesús Montero, que haya sido gran protagonista del día, también es que tiene mérito esto, ¿eh? Se hace viral por el tema de Hacienda y también por reivindicar la gestión en Andalucía del Partido Socialista. Ha sido tremendo y muy comentado también en redes y en las noticias, porque María Jesús Montero pues, ha aprovechado para sacar pecho de la gestión de los gobiernos, de los ejecutivos socialistas en esa región, en Andalucía, que gobernaron, abro comillas, esta tierra con honradez. Ha llegado a decir la vicepresidenta del gobierno, sin ningún tipo de rubor. Así lo verbalizaba la que es ahora también líder de los socialistas en Andalucía, María Jesús Montero. Y eso es lo que este partido ha labrado a lo largo de tantos años, de tantos líderes que gobernaron esta tierra con ganas, con proyectos, con ambición, con honradez. Pues está en la cárcel. Con honradez. A lo largo de todos estos años. Perdona, Juan, ¿hay elecciones pronto en Andalucía o algo? No, a la vista. Este año no hay. No, pues esto llevan de meeting ya, no sé, lleva esta señora... Sí, bueno, esta abre la boca, es un meeting. Claro. La acción política del gobierno se resume en el meeting, ¿eh? No, ya, pero que digo que está últimamente... en un meeting permanente. Pues mira, yo la escucho y digo, he señalado antes, apestar a los plutócratas, como se diga. Plutócratas. Es que es difícil de pronunciarlo, ¿eh? Apestar a los separatistas y creo que hay que apestar a los demagogos. Sí, o sea, esto es un ejercicio de demagogia total. O sea, si queremos sanar el cuerpo político ciudadano, hay tres grupos a ser apestados. Y es que creo que esto no es ni demagogia, ya, esto, porque a la demagogia se le presupone una mínima sutileza, pero es que esto es tan burdo. O sea, alguien puede plantearse votar a María Jesús Montero a pesar de esto. Esto va a pasar. Nadie la va a votar por esto, o sea, no llega ni a demagogia. Esto tiene un poder persuasivo mínimo. Bueno, ¿quién Vamos, sabe? tiene un poder disuasorio esto. Oye, este se ha escrito unos libros, se llaman El Rebaño, ahí lo tienes, el triunfo de la estupidez, sí. Cuidadín, ¿eh? No, claro, no. Sí, es que Jano en el fondo es un elitista. ¿Yo? Sí. No estoy de acuerdo. Sí, recela del hombre corriente. No, al revés, el hombre recela común. de la necedad y de la Pero la necedad es una cuestión el hombre más común, de élites que del everyday man. Hombre, a ver, claro, vamos a ver, el ser humano es como es. Parte de la premisa de la imperfección humana. Ahora, como todos somos mediocres, todos los que estamos aquí nos moriremos y en 2 generaciones nadie volverá a decir nuestro nombre. Esto es así, lo lamento mucho. Salvo el de Pedro y el de Gonzalo, que son autores de... Y el tuyo, coño, si sois todos escritores que juntáis palabras para la posteridad. Yo también algo escrito, pues igual nos recuerdan a todos. ¿Qué coño nos van a recordar? No nos va a recordar nadie. Lo que hagamos en esta vida tenga su eco en la eternidad, yo lo espero. Un puñadito de ellos, sí. Bueno, entonces yo reivindico que a esa gente se le deje trabajar. Pero en la eternidad, es que Pedro está a un paso de la conversión. Exacto. ¿Te imaginas que acabas haciéndote creyente? Una vez mis hijos me preguntaron, ¿qué es la eternidad? Y yo tenía la biblioteca enfrente y le digo, estar ahí. Bueno, pero tienes unos cuantos. ¿Cuántos libros tienes tú? Yo como 4 o 5. Bueno, con 5 no se alcanza la eternidad. Tendrás que escribir alguno más. No, con uno se puede alcanzar. Se puede alcanzar con uno. La eternidad, es una obra maestra. La eternidad es el presente absoluto. Tú has hablado del infinito, la sucesión inacabada del espacio-tiempo. Vamos a aspirar a la eternidad Pero si no pasa nada, yo no lo digo como una noticia Vamos a ver, yo, igual que el hijo de los políticos, un político que no quiera ser como Alejandro Magno, que se retire. Exacto. Que se retire. Bueno, nos quedamos si no es capaz, si considera que sus virtudes
políticas, es decir, la prudencia, no está a la altura de gobernar a toda la humanidad, que se retire. Me encanta. Eres un miserable, ¿qué vas a gobernar por unos poquitos? ¿Por qué? Si tú consideras valor lo que haces, desde el punto de vista político, derriba las fronteras, incluyendo, o sea, todo. Al imperio todo, universal. Al imperio Dominus universal. Mundi. Y Dominus si no tienes en la cabeza eso, vete a la mierda. Rex Velator lo llama Ramón Llull. Claro. Rex Velator. Vete a la mierda. O sea, Estoy de acuerdo. si no eres un miserable. Entonces, yo por lo menos aspiro a eso. No sé. No, eso está muy bien, yo estoy contigo. Claro. Oye, pues te iba a pedir, pero a ver cómo lo haces. Que no diga un taco. No, sí, eso me da igual. ya Pedro, hay confianza. Que le pidas a la gente que se haga socia del club, porque con este impulso. Pues lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Cuando esa cámara. ¿Dónde está mi cámara? Esa de ahí. Pues que se hagan socios del club o socios del club de socios. A la redundancia, que bien lo hago, ¿eh? Yo ya os digo que soy muy mal te has venido abajo. No. Porque lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad, como decía Máximo Décimo Meridio. Y si queréis salvar a Roma, como Máximo Décimo Meridio, Roma es España en este caso, pues haceros del club de socios. Oye, bien, lo has mejorado. Sí, me he venido ya. De menos a más. Me he liado un poco con lo del club de socios de club. Se ha vaciado en la arenga anterior. Se ha vaciado, claro. Sí, no, y nos ha descubierto. Es la membresía de Big One Media como patriotismo. Exacto. Hombre, desde luego. Tiene su dimensión de patriotismo. Sí, de aquí sois todos socios. Sí. Así que nada, vamos a dar gracias a los nuevos integrantes. En este caso, Sergio de Madrid, Víctor de Alfaro y Mercedes de Pamplona. Sus nombres ya están escritos en el cielo. No, y algo yo creo importante, y de verdad que y algo de verdad es que este programa no tiene padrinos políticos. Y eso es muy importante. Es la clave. Eso es muy importante porque... Por eso necesitamos los socios. Claro. No se debe a nadie. Eso evita el sectarismo, o por lo menos pone cautela sobre el sectarismo, o no te secuestra el sectarismo directamente. Eso es. Porque prácticamente todos los medios de comunicación están secuestrados políticamente. Es una amalgama. Sí, flipas. Que es increíble. Sí, es una amalgama. Lo de los medios de comunicación es una amalgama política empresarial de unos intereses creados, pero impresionante. Impresionante. Yo lo que conozco, y vosotros que estáis aquí lo conocéis igual que yo, lo que he visto cosas que los hombres jamás creeríais. Como dice Nexus 6. Tenía ganas de decir esa frase. Pero vamos a cerrar, no sin antes recordarles nuevo canal, porque nosotros estamos con esto a tope. Entonces, vamos a ser, como somos sinceros, hemos hecho un nuevo canal. Que la verdad que el contenido que estamos viendo era una basura. Entonces, es de sabio rectificar. Si las cosas como son, Juanín, una castaña. No merecía la pena. Ahora sí. Ahora hemos rectificado. Es que esto que estamos subiendo no. Entonces, vamos a subir contenido. Vídeos cortitos de las tertulias, porque mucha gente dice, oye, es que el programa es muy largo. Vale, pues vídeos más cortitos de todos los programas, de entrevistas, para que se pueda así también viralizar, compartirlo. Que algunos dicen, yo lo comparto con mis amigos, pero me dicen, 1 hora y media. Dice, no, pero del minuto tal a tal. Entonces, pues todo eso lo van a tener en el nuevo canal y más cosas que iremos anunciando. Así que ahora ya sí que merece la pena suscribirse. Antes merecía por el sorteo. También te voy a decir Eso una es cosa, verdad. La cultura de la inmediatez es una no cultura. No es inmediatez. Nosotros Pues no la estamos con cultura eso. sigue los ritmos del cultivo. Y el cultivo exige su tiempo. Eso es. Entonces, claro, es que el vídeo de 1 hora y media es muy cortito. No, pues se lo traga usted porque... Sí, eso es verdad. Ahora, como consigues viralizar algo, como en plan Montoya, tranquilízate o como se diga. Oye, increíble esa movida, eso. ¿eh? Eso es muy vas a un estatus que ya te tienes muchas posibilidades. Pero yo no conocía la existencia de esta movida de programa, me he quedado loco. Sí. Bueno, esto es un tema, esto hay que hablarlo. Lo más visto, creo, en España. Sí, bueno, y parte de extranjeros, si han hecho propaganda. Y yo pienso en el piloto de Fórmula 1 aquel que... Yo Montoya pienso en un gitano, con todos los respetos. O en la princesa prometida, que el hombre este se llama Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre preparado. Futbolista también, Montoya. Que no sé si se ha retirado ya. El lateral derecho del Barça, ¿no? Pero que era suplente. Pero hace ya tiempo, bueno. ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, tiempo atrás. Vaya por Dios, cómo avanza el tiempo. Eso sí que no se puede comprar. Bueno, hoy rivalizamos con un partido de fútbol, ¿no? Con el City Real Madrid. La plutocracia. Espero que el Real Madrid vaya ganando. Se enfrentan el dinero y el dinero, con mayúsculas. No, por favor, Polito. Es que esto no puede ser. El City sí, el Real Madrid no. Querido Gon, nos vemos pronto. Oye, tienes que anunciar Paseos Toledo Mágico. Paseos Toledo Mágico. Quien quiera seguir en contacto conmigo, ya lo sabe. Me puede localizar en internet, Gonzalo Rodríguez García. Contesto siempre los mensajes. Encantado de hacer amigos a través de las redes o a través de aquí de la tertulia política en B1.
Paseos Toledo Mágico, visitas guiadas en pos del mito, la leyenda, el misterio y la tradición. Y contra la anti-España, caña. Hoy, mañana y los días que sigan a mañana. Y contra los plutócratas, También, lo voy a tomar otra vez. Contra la plutocracia. Plutocracia. Bueno, ¿sabes lo que quiero decir? Gracia. Contra esos motherfuckers, contra los separatistas y contra los demagogos. Y por una juventud que aspire al arete. A la excelencia total. Claro. De aquí se sale aspirando a ser el Alejandro Magno de tu pequeña vida. A ver, Julito, ¿cómo acabas tú? Bueno, yo, vamos, no podría igualar, vamos, ni mucho menos acercarme a igualarlo. Pero sí diré que para alcanzar la excelencia hay que ver vídeos de 1 hora y media, ¿eh? Sí, si uno desdeña los vídeos de 1 hora y media porque son muy largos y tal, no saboreará las mieles de la excelencia. Qué maravilla. Debo decirlo. Muy bonito. Y además, Taberna Ilustrada este domingo trataremos un tema relevante. Bueno, ha salido aquí a colación el tema. Sí, hablaremos sobre las ideologías, su naturaleza, son un fenómeno propiamente moderno y esencialmente moderno, circunscrito a la modernidad política y filosófica, etc. Pues ahí estaremos el domingo viéndote, ya lo sabes. Pedriño, ¿tienes algo que presentar tú, promocionar, libro, conferencia? No. ¿Estás tranquilo? Yo estoy tranquilo, sí. Vale. Bueno, el martes que viene te veo aquí. Y si lo tuviera me olvido, o sea que... Eso también, pero Juanín te echa siempre un cable. Sí, es verdad. Sí, te recuerda dónde son tus presentaciones. Claro, bueno, eso fue tremendo. Y sin cobrar, que es lo mejor de todo. Eso, Hombre, pues eso bueno, es sí, bonito yo la diría amistad. algo. Mira, voy a decir algo. Yo Dilo. había enviado sobre Castelao a un periódico un artículo y oye, que es muy difícil que se publique, ¿eh? Poniendo verde a Castelao. Ah, amigo, claro. Anda, fíjate. Es la primera vez que me negarían en publicar un artículo. Fíjate. Poniendo ahí este conchavamiento entre el PP con Castelao y toda la ideología nacionalista gallega. Está costando. Ya veremos, hombre. Igual estoy vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Bueno, seguro que en este régimen pluralista en el que vivimos... Por supuesto. Bueno, y si no, aquí ya sabes que puedes decir lo que te da. Ya, no, y de hecho lo digo. No, pues lo que podría hacer es recitar la tribuna. Bueno, mira, si no te lo publican, nos comprometemos aquí a que el artículo ese que no te han publicado lo puedas leer. Lo leemos aquí, pero es muy largo. Bueno, coño, pues haces una No, lo versión. comentamos, lo leemos, lo comentamos. Si estuviéramos en el Ágora, pues... Venga, va. Pues acepto el guante. Perfecto. Pues ya nos contarás en qué Venga, queda. Juanín, nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí Querido estaremos. Héctor, los mandos también. Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.